Hace unos días, la ministra Jimena Rincón dijo que el gobierno no se cierra a un eventual acuerdo en materia de educación. Dichos que hoy tienen justamente a la CONFECH evaluando participar en las mesas ciudadanas, que además tenemos la marcha de los estudiantes, cual una de las razones era eso, tener en claro cuáles eran los protocolos de acuerdo con la derecha, que los quieren conocer. Bueno, de este y muchos otros temas más vamos a conversar con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia. Muy buenas tardes a todas y a todos los auditores de la Radio Cooperativa. A ver, estos protocolos de acuerdo con la derecha, ¿le puede aclarar usted a los dirigentes estudiantiles que en este momento están marchando, en qué consisten? A ver, no hay ningún protocolo, Cecilia, hay que partir por eso. Esta fue una pregunta que se me hizo en un programa de televisión respecto de si era posible alcanzar un protocolo en materia educacional como se había hecho en materia tributaria. Y yo dije que todo era posible en la medida que permitiera materializar las reformas que la presidenta del gobierno había comprometido al país. Pero hasta ahora lo que hay es trabajo en comisiones, indicaciones, debates, distintas miradas sobre un tema y proyectos concretos que el gobierno ha ido presentando al debate legislativo. Estábamos muy contentos porque se había aprobado en general el proyecto de ley de inclusión, que es el fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, que es uno de los temas importantes y trascendentes de la reforma educacional, que comprende muchos más proyectos. Por lo tanto, yo creo que hay que bajar la ansiedad y entender que nosotros tenemos la convicción, como ha dicho la presidenta de la República, el ministro Peñilillo, el propio ministro. A ver, ministra, pero ¿cómo se explica Educación? usted que estén los estudiantes en la calle? ¿Por qué marchan? ¿Hay desconfianza? Yo creo que es una marcha para llamar la atención, decirle, momentito, estamos aquí atentos al lupo, y también por qué se bajan algunos de las mesas ciudadanas. Entonces, cuando muchos de los puntos que ellos habían solicitado están dentro de la reforma. Bueno, eso habría que preguntárselos a ellos, porque efectivamente los temas que movilizaron a la ciudadanía, a los estudiantes en el pasado, hoy día se han plasmado en proyectos de ley que están en debate legislativo. Entonces cuesta entender esas movilizaciones cuando esto se está no solo legislando, sino que hemos dado pasos consistentes en ese sentido. El que se haya presentado un proyecto de ley de fin al lucro, a la selección, al copago en el Parlamento y que ya tenga su primer trámite exitoso, creo que es una buena señal respecto a lo que pidieron los estudiantes. Por lo tanto, cuesta entender la marcha y cuesta entender el sentido de aquella. Justamente hoy en una carta al director, la presidenta de la FECH y el vicepresidente dice, ¿por qué salimos a marchar? Respondiendo a esa pregunta, entre otras cosas, dice, si el ministro ha sido tan eficiente en constituir opositores a una reforma y confundir a sus potenciales aliados, si el gobierno nos llama a defender una regulación del sector privado en vez de una educación pública gratuita y de calidad, si los centros de estudios realizan encuestas que harían reprobar a un estudiante de sociología, si cuando políticos quieren hablar de estudiantes se refieren con desprecio a la calle, pero los empresarios son la clase media. Mientras todo eso ocurra, el movimiento social seguirá conjugando una resiliente voluntad de diálogo con una férrea expresión de masividad y apoyo en las calles. Es como decir, bueno, vamos a estar en la calle porque hay cosas que las cuales queremos tener, no sé, que cambien un poco, la forma tal vez y no el fondo. Ellos dicen que están las condiciones para una reforma educacional, que la consagre, pero que esas condiciones las construyó el movimiento estudiantil. Perdón, ministra, que le comente, no, porque para que entonces dice, ¿por qué entonces se habla de un acuerdo con la derecha y no con la sociedad? A ver, Cecilia, perdón, no hay ningún texto redactado, ni estudiándose, ni de borrador respecto a nada que pueda presentar resquemor. Aquí lo que hay es un trabajo legislativo en el Parlamento y lo concreto y claro es que la presidenta recorrió el país diciendo que en su programa iba a impulsar el materializar la educación como un derecho social y no un bien de consumo,
que dentro de esa materialización se han enviado proyectos al Parlamento que ya tienen avances legislativos, el administrador provisional o de cierre, la educación inicial o parvularia, el proyecto que pone fin al lucro, la selección al copago. Yo no sé de verdad cuáles pueden ser las acusaciones hacia el gobierno. Yo no he escuchado a ningún ministro del gobierno que hable de la calle y que trate despectivamente a los estudiantes. Yo creo que la sociedad es relevante en el construir país. Yo vengo de un seminario que estábamos haciendo en la CEPAL, donde estábamos presentando el plan de acción del gobierno abierto para Chile, que tiene 7 ejes tremendamente relevantes, donde la participación es uno clave, la transparencia, el entregar y acceder a la información. Pero entonces creo que la conducta del gobierno va en el sentido que reclaman, exigen, ponen encima de la mesa los dirigentes estudiantiles, que son un actor más de esta transformación. Ministra, pero cuando uno ve que se ha llegado a un acuerdo con la oposición o se le ha acogido sus peticiones, ciertas peticiones en el tema de la reforma tributaria, bueno, para lograr esas grandes leyes y reformas estructurales requieren de un acuerdo, ¿no es cierto?, para que puedan durar en el tiempo. Es tal vez lícito que ellos se puedan pensar, bueno, aquí también van a hacer lo mismo. A ver, vámonos al acuerdo o el protocolo tributario. El protocolo tributario y lo que se ha aprobado exitosamente en el Senado de la República no tranza en el eje de la reforma tributaria. El nivel de recaudación, la justicia tributaria, la eficiencia tributaria, el terminar con la evasión y la elusión. O sea, yo creo que hay que celebrar que la oposición haya cedido a lo que nosotros propusimos como transformación en materia tributaria. Y eso se hace dentro del ámbito parlamentario, donde está la representación popular. Y ha habido participación ciudadana, porque tú has visto que han habido movimientos, actores. Más que la oposición haya cedido, también hay puntos que se han cambiado. Se ha perfeccionado el proyecto, pero no se ha cedido respecto del monto de la recaudación, ni de evitar la elusión, ni de terminar con el FUT. O sea, lo que nosotros dijimos que eran los ejes, están hoy día recogidos en lo que ha aprobado el Senado. Y yo creo que eso hay que mirarlo como un éxito de la propuesta del gobierno, vale decir, materializamos o estamos materializando, nos queda un tercer trámite, ¿no es cierto?, una reforma propuesta. En educación queremos hacer lo mismo. Nosotros nos comprometimos a terminar con el lucro, la selección, el copago en educación. Nos comprometimos a que hubiera una fiscalización adecuada del cumplimiento de las normas. Nos comprometimos a que la educación inicial iba a ser parte de las transformaciones. Nos comprometimos a que íbamos a terminar con la municipalización de la educación y que la educación pública iba a estar en el centro de nuestras preocupaciones, porque queremos que todos los niños y niñas tengan acceso a educación de calidad de norte a sur del país. Ministra, recordemos que la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, está conversando con nosotros. El rol de ella es, de su cartera, es coordinar, ¿no es cierto?, todo lo que es a nivel general, todos los proyectos de ley los proyectos y la acción del gobierno. Y la acción del gobierno con el Parlamento también. O sea, poder dialogar. De hecho, cuando se la nombra, dice, bueno, muy bien, porque ella ha sido senadora, conoce de cerca y por dentro cómo funciona todo aquello. ¿Cómo le ha resultado esta tarea? Por ejemplo, cuando vemos que diputados como el diputado Lorenzini, en fin, que están ahí dudosos de cómo van a votar el tema de la reforma tributaria, el ministro Arena dice, yo confío en que no, mira a la comisión mixta. ¿Cómo ha resultado ese trabajo? Nosotros, a la gente le cuesta, Cecilia, de repente entender cuál es el rol de este ministerio. Y nosotros tenemos dos tareas principales. Una, coordinar a los ministros en el cumplimiento del programa de gobierno, a cada uno de los ministerios, y por otro lado, llevar la agenda legislativa en sus distintos trámites, poner las urgencias, ver por dónde entran los proyectos. La labor específica del proyecto en sí mismo la llevará el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, la ministra de Vivienda, dependiendo de la cartera. Y nosotros los ayudaremos en la coordinación, gestión, puentes, etcétera. Pero los puentes, pero el puente es ir y hablar con los diputados, los senadores de la nueva mayoría, decirle, por favor, voy a simplificar mucho. Por favor, voten a favor. No me hagan, no le pongan trabas a la presidenta. No, nosotros hacemos todos los lunes reuniones de agenda legislativa con los jefes de bancada de la nueva mayoría,
de diputados y senadores. Y ahí vamos revisando las reformas principales, en qué trámite están, cuáles son las comisiones, quiénes son los actores, cuáles son los peros que recogemos las inquietudes de ellos, las transmitimos a los ministros, vamos acelerando o desacelerando para que salgan unas primeros que otras porque tienen más urgencia. Ese es nuestro rol. Y la verdad es que para mí ha sido especialmente grato, la vinculación con ambas cámaras, pero he tenido, como hemos partido con más fuerza en la Cámara de Diputados, entre la binominal, la educacional, la tributaria y otras varias, yo no había tenido en estos 4 años anteriores mucho trabajo en la Cámara, más bien había estado en el Senado como senadora de la República, así que ha sido muy agradable, de mucho conocimiento mutuo. ¿Pero ha sido eficiente? ¿Ha logrado resultados? ¿Cómo se autoevalúa? Hemos ido sacando adelante las distintas iniciativas. El voto chileno en el exterior, sacar temas que eran relevantes como Monsanto, la conocen todos como Monsanto, pero en realidad obtentores vegetales. Hemos ido aprobando la del binominal. Ayer dimos un paso más en el Ministerio de la Mujer, el acuerdo bien pareja también. O sea, mira, hemos ido avanzando. Y en las sustantivas y estructurales también. Ya hemos terminado a menos de 6 meses el segundo trámite en el Senado de la reforma tributaria y esperamos rápidamente terminar el trámite final para tener los recursos que permitan hacernos cargo de educación, de salud y de tantos otros temas que tú conoces y que son importantes y que la ciudadanía está esperando en muchas iniciativas que requieren recursos para poder enfrentarlas. Ahora, a propósito de los dichos del expresidente Sebastián Piñera esta mañana, ¿qué dijo? Lo escuché. Lo escuchó, ¿no es cierto? Las reformas que se están, la reforma de la educación, que él no está de acuerdo en que se le quite el aporte a las familias, que es un error. Respecto a la reforma tributaria que ha generado confusión ideológica, porque ellos no es que están en contra, sino que lo que quieren es saber para qué. Sobre la economía, dijo que no es verdad que la economía esté mal por razones internacionales y menos que sea culpa del gobierno anterior, que el gobierno ha generado desconfianza y que Bachelet fue elegida por su figura, no por el programa. Bueno, la verdad, y uno podría reaccionar a varias de las cosas que dice el expresidente Piñera. Me causó mucha risa porque además lo escuché mientras venía, sí. Lo escuché en la radio cooperativa, sí, mientras venía hacia el ministerio. Y cuando dice esto de que no está bien que un presidente le eche la culpa al presidente anterior, se produjo una risotada general. Y la verdad es que yo me acordé que esa era la frase típica de él cuando era presidente. Le echaba la culpa de todo lo que no caminaba al gobierno anterior. Por lo tanto, hay un dicho ahí, ¿no? Por donde pecas, pagas, dicen. Yo le pediría al expresidente, mucha seriedad en esto. Cuando la expresidenta arribó a Chile, antes de ser nuevamente presidenta, ya la economía venía desacelerada. Y de eso hace más de 1 año y medio. Y todos los analistas serios internacionales hablan de la desaceleración de la crisis internacional y el propio presidente de la CPC, Sanfuentes, ha dicho en más de una entrevista que no se puede responsabilizar al gobierno de lo que venía ocurriendo antes en el país. Por lo tanto, seriedad en este tema. Y segundo, estamos hablando de reformas estructurales. Cecilia, no estamos hablando de reformitas ni de pequeños, no, estamos hablando de transformaciones que son pedidas por la ciudadanía, que uno cuando recorre el país, y todos los que lo hemos hecho en más de una oportunidad, vemos las necesidades que existen en nuestro país. Por las personas sencillas, por las personas de esfuerzo y de trabajo. Cuando uno mira, y voy a usar un solo dato, cuando uno mira que el 70%, Cecilia, de los pobres son trabajadores, o sea, no son personas que no hagan nada, son trabajadores, tenemos un problema. Y entonces el desafío del gobierno, de quien gobierna, es mayor. Y tenemos que hacernos cargo de transformaciones que claramente son profundas. Si nosotros queremos dar este salto al desarrollo, el que hace tantos años hablamos, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo en educación, pero no es lo único. Y entonces me parece grave que el expresidente diga, nosotros estamos de acuerdo con una reforma tributaria, pero queremos saber para qué son los recursos. Perdón, si él gobernó. Y tenemos que hacernos cargo del tema de la educación, de la salud, de la infraestructura. ¿Cuántas obras Sebastián Piñera dejó de hacer en Chile? Y paralizaron al Estado, muchas. Y en algunos casos fue por falta de gestión y en otros por falta de recursos. Estamos conversando con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón.
Ministra que también recibió muchas críticas cuando en la reunión con la democracia cristiana, ¿cómo se llama esta? La verdad es que fueron 2 personas, no sé qué tantas, muchas, pero bueno. Bueno, 2 personas la criticaron por su propuesta de hablar ya de candidaturas presidenciales para la democracia cristiana. A ver, y después, además, en la última encuesta está dentro de las 10 mejores evaluadas. Dentro de la democracia cristiana dicen, no hablemos todavía de eso, es una evaluación de lo que ha hecho hasta ahora, en fin. Pero podría ser una carta presidencial. No están dentro del escenario. Yo no hablé de candidaturas presidenciales y yo lamento que un medio lo haya destacado así y que hayan enganchado 2 personas. Yo hablé de ¿qué 2 personas? No, da lo mismo, ya no quiero andar en el tema porque Jaime Quintana dijo, no es el momento para mí ya, sepultado, pero sepultado, ya. Lo que yo hablaba... Pero la presidenta no le llamó la atención. Para nada. Ya. Para nada, estoy muy tranquila en ese sentido, porque entendió el sentido de mis palabras. Mis palabras eran dentro de una Junta Nacional de un partido político, el cual integro desde los 14 años, así que hace mucho rato, y tenía que ver con el que no nos empezaran a arrinconar respecto de liderazgos que no eran los nuestros y que nosotros teníamos figuras a las que teníamos que respaldar y apoyar, pero yo no hablé nunca en ninguna parte de mi discurso. Arrinconar, ¿quiénes son esas figuras que no son de los nuestros? ¿Andrés Velasco? Ni las voy a nombrar porque propaganda no les voy a hacer, pero candidatos, o sea, primero no estamos en el tiempo, ni corresponde, estamos en otra cosa. Yo no tengo interés en aquello, sino que decía cuidemos a nuestro partido, cuidemos nuestras figuras, pero no lo dije nunca en un contexto presidencial. Nunca estuvo en mi discurso ese tema, porque de verdad era absolutamente absurdo plantearlo desde esa perspectiva. Pero bueno, aquí algunos la verdad es que encienden con agua y reaccionaron rápidamente a lo que un medio tituló, que fue el único que lo rescató de esa manera, por cierto. A propósito de medios que titulan, hoy La Tercera habla en el titular, Bachelet cita Consejo de Gabinete en medio de críticas del oficialismo a gestión de ministros. ¿Cómo entender que podríamos estar en la antesala de un cambio, ¿no es cierto?, de gabinete? Que hay muchos que están mal evaluados, en fin. ¿Cuál es el clima dentro de la moneda respecto a este tema? Cecilia, estamos trabajando, de hecho yo me fui a este seminario en la CEPAL en que presentamos nuestro plan de acción con el gobierno abierto y me fui a una reunión con la ministra de Cultura, estamos viendo todas las iniciativas en materia cultural, legislativa. Una de las ministras que aparece en los medios bastante cuestionada. Bastante injusto porque hemos visto el trabajo, estábamos justamente en eso, en la coordinación de los planes de acción y de la agenda legislativa, y de ahí recibí al senador Patricio Walker, que fue a plantearme varios temas que le preocupan y quiere respaldo del gobierno, dentro de ellos iniciativas que él ha presentado como senador en materia legislativa, y luego me vine acá y tengo varias reuniones en la tarde, o sea, la verdad, a menos de 6 meses del gobierno, cuando hemos ido cumpliendo cada uno de los compromisos que se han tenido públicamente con el país, instalar estos temas que además no estuvieron presentes en la reunión del lunes con los presidentes de partido. De hecho, me abordaron los medios a la entrada y me dijeron, ministra, pero se convocó para hoy a las 17 horas. Pero tiene agenda de trabajo. ¿Para qué es el consejo? A ver, la presidenta nos dirá hoy día, pero tiene que ver con el desarrollo de la agenda de trabajo del gobierno. Analizar el avance, las metas de todas las carteras. Efectivamente. O sea, le dice, a ver, señora ministra de Salud, ¿en qué estamos? Señora, ¿así? No se hace precisamente así porque parece pasada de lista, ¿no? Claro. Pero ahí nosotros llevamos las evaluaciones sectoriales, se revisan los desempeños, las metas. Acuérdate que a los 100 primeros días terminamos las 56 medidas, pero muchas de ellas estaban cumplidas, otras eran medidas que habían iniciado su recorrido. O sea, si tú miras la magnitud del gobierno en los distintos ámbitos, obviamente supone que cada cierto tiempo la presidenta convoca a su gabinete para revisar cómo está el desempeño. Pero no hay nada, ministra, que usted diga se podría haber hecho mejor. Muchas cosas se pueden hacer mejor todos los días. Pero sabes que en este punto nos equivocamos un poquito, la manera de comunicar la reforma educacional. Cecilia, todo lo que yo diga podrá ser usado en mi contra, pero obviamente que uno siempre puede hacer las cosas mejor, siempre, en todos los ámbitos, en la casa, en la familia, con los amigos. Por cierto que en el gobierno todos los días podemos hacerlas mejor y uno en eso tiene que ser autocrítico permanentemente para hacerlas efectivamente mejor.
pero de ahí a que esté instalado el cambio de gabinete, la verdad es que lo han instalado los medios. Y yo creo que hay que ir esforzándose en ir cumpliendo los compromisos que el gobierno tiene con la ciudadanía, que son parte del gobierno y del programa, y que todas y todos lo conocen, porque además hoy día tenemos una ciudadanía mucho más empoderada, medios de comunicación mucho más empoderados, con acceso a la información. Antes eso no existía. Hoy día, de verdad, la información es al instante. El binominal. Gran reforma. Gran reforma, todo ok. ¿Qué falta? Mira, ya aprobamos el primer trámite en la Cámara de Diputados. Faltan varias cosas, dentro de ellas las discusiones obviamente de lo que tiene que ver con el Senado de la República, las circunscripciones, resolver un tema que tenemos con la ley de cuotas, que ya hemos aprobado, ¿no es cierto?, que exista. ¿Pero este tienen 60-40 piso o no para que se aprueben como el Ejecutivo quiere? Sí, tenemos piso, lo que no significa que uno no pueda hacerlo mejor, obviamente, en el desafío que tú nos impones. ¿Por qué? Porque en la discusión en el Senado vamos a entrar a ver, obviamente, temas que le preocupan a los senadores, pero lo importante y el mensaje claro a la ciudadanía es que después de casi 25 años terminamos con un sistema que no existe en ninguna otra parte del mundo, donde el 33% vale lo mismo que el 66%, y donde no existe una adecuada representación ni diversidad en el Parlamento, que es algo que hoy día, en el informe de calidad de la democracia del PNUD, nos señalan como una deuda. La institución del Parlamento está mal evaluada, entre otras razones, por el sistema electoral que tenemos. O sea, optimista con el binominal. Yo soy por naturaleza optimista, porque además creo que así uno transmite energía y avanza. Pero soy optimista, creo que ahí Rodrigo Peñilillo ha hecho un trabajo de verdad notable, lo hemos acompañado a otros ministros en esto y esperamos que nuestro Parlamento, que es incumbente, y es difícil legislar cuando uno es incumbente, apruebe el fin al binominal y cambiemos a un sistema proporcional. Está el tema de la encuesta CEP. ¿La sorprendió? No, me imagino que no la sorprendió esto de ser una de las 10 mejor evaluadas. Pero más que evaluada, sí, que tiene opiniones a favor. Pero en general, los resultados, la poca adhesión a la reforma educacional. Mira, yo creo que las encuestas siempre son importantes para ir uno orientando el trabajo, la comunicación, la sintonía. Yo creo que uno tiene que usarlas como herramienta y transformarlas en oportunidad. Hay mucha crítica a las preguntas que se hicieron, cómo se formularon las preguntas. Hay preguntas nuevas que no estaban dentro de las típicas y tradicionales. Y obviamente ahí uno tiene que, con mucha ausencia de pasión, vale decir, tremendamente sereno, evaluar pertinentemente si es efectivo o no, que tenían sesgo, para orientar bien el trabajo. Después de una larga investigación que hicimos nosotros, en las últimas 3 encuestas no estaba esa pregunta de prohibir el copago, ¿ah? Pero en la anterior sí estaba. Por lo tanto, podrías comparar entre la anterior y esta. Claro, en esa época era 39% que estaba a favor del copago, o sea, en contra de que se terminara con el copago, y ahora subió más. Pero bueno. Yo creo que son datos y uno tiene que usarlos para mejorar el trabajo, pero no puedes guiar tu trabajo por la encuesta, porque si no puedes perderte en tratar de ser monedita de oro, ¿no? Y caer bien cuando hay temas que obviamente... Voy a ponerlo de otra manera. ¿A quién le gusta en nuestro país pagar impuestos? En el mundo. A nadie, pues. A nadie. Pero los impuestos son fundamentales para tener vías adecuadas, iluminación, seguridad, espacios públicos. Por tanto, hay que tener impuestos que sean eficientes y justos. Y después la gran mayoría que quiere cambios, que se mejore la salud. Me imagino que eso también ustedes lo tenían como previsto. ex senadora del Maule Sur, créeme que no es algo que sorprenda. Yo creo que todos sabemos que es un tema que obviamente se demanda. Podemos meternos en el tema de los medicamentos, que es un tema que usted no me lo preguntaba, pero está ahí. Sí. No ocupar el término que iba a ocupar porque sería malo, pero
Estamos trabajando en el proyecto, espero que tengamos luego noticias, porque es un tema que obviamente la ciudadanía espera conocer. Pronto tal vez una ley del fondo, ¿no es cierto?, de medicamentos. Y está el tema de los medicamentos y los laboratorios. Hay muchos temas que se podrían abordar desde el punto de vista de la salud, pero bueno. ¿Cuál es el gran desafío de Jimena Rincón? ¿A quién le va a tocar así, pero casi ponerse de rodillas y rogarle para que apruebe algo? Mira, tenemos harta agenda, harta. Yo me siento con los ministros y cada uno tiene su agenda y tiene temas priorizados. Pero ¿quién es el más rebelde de los parlamentarios de la nueva mayoría? Que a Jimena Rincón le toca en gran parte tener que ir a convencerlo. Vamos a guardar ese secreto. Pucha. No, imagínate, si lo digo me va a ser más difícil aún. Pero son todos importantes. Yo reconozco el trabajo de los parlamentarios, diputados, diputadas, senadores, senadoras, y todos tienen algo que aportar. Y son todos relevantes, de verdad. Pero ellos se sienten que los tratan a veces como un buzón. Yo no. Y cuando he dicho que no son un buzón, algunos me miran feo. Pero hay un mandamiento, no mandamiento, sino que una convicción que es muy, muy religiosa, es ponerte en el lugar del otro. Y yo creo que tenemos que, en nuestro trabajo en política, ponernos también en el lugar del otro. Y en el caso de los parlamentarios, ellos representan a sus electores, a sus territorios, y obviamente hacen demandas que no son inventadas. La nueva Constitución necesita participación de la ciudadanía en su origen. La nueva Constitución, ese va a ser otro tema. ¿Cuándo va a ser enviada? Gran tema. ¿El próximo año? Próximo año estamos trabajando para usted, silenciosamente, revisando los sistemas internacionales, revisando cuáles han sido los procesos, cómo se han enfrentado. Vamos a tener luego una reunión con mujeres constitucionalistas, porque están poniendo también el sentido de género a esto, la mirada femenina. Nos hemos juntado con profesores, con académicos, no solo con constitucionalistas, sino que también con politólogos, con dirigentes sociales. Hemos recibido a la sociedad. Creemos que este es un proceso en el que todas y todos tenemos que estar. Jimena Rincón, entonces, muchísimas gracias, la ministra secretaria general de la Presidencia. En sus manos está entonces que convencer a los senadores y diputados de la nueva mayoría. En mis manos y en las de todo el equipo, Cecilia. Sí. No me hagas responsable a mí y ella solamente. Usa sus encantos de mujer buena moza que es. Dijimos en la mañana que si le íbamos a preguntar o no, y todos me dijeron, sí, pregúntale. ¿Está pololeando? Estoy pololeando. Está pololeando. Puerta afuera. Sí. A esta altura del partido no, ya no, ¿cierto? No. Nos volvemos más. Estoy feliz con mis niños en mi casa. Los veo muy poco, debo reconocerlo. ¿Y al pololo menos entonces? Muy poquito, pero bueno. Se hace de rogar la ministra. Así es la vida. Gracias, ministra Jimena Rincón, que le vaya muy bien. Gracias a usted.